Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a enseñarles cómo realizar un corte de cabello recto, paso a paso. De manera entonces que si lo que queremos es aprender la técnica apropiada y simple para realizar este tipo de cortes, debemos ver todo el video, desde el principio hasta el final. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este procedimiento, pueden hacerla aquí en los comentarios o a través de mi WhatsApp. Yo voy a intentar ser lo más claro posible con el ánimo de que estas técnicas les queden totalmente claras y les sean de utilidad en sus barberías o en sus peluquerías. Bien, sin más preámbulo, empecemos. Los materiales que vamos a utilizar o a necesitar para este proceso son un peine de desenredar, un peine de diente anchos como estos que son muy apropiados para desenredar el cabello, un peine de cola de ratón o un peine de punta metálica para hacer las divisiones, importantísimo también que lo tengamos siempre que vamos a trabajar cabello medio o largo, un peine de peluquería de 6 a 8 milímetros como este, un atomizador de agua. Estos atomizadores es importante que espolvoreen bien el agua, que la atomicen muy bien, unas tijeras de peluquería. Por supuesto, yo siempre recomiendo que los cortes los hagamos con una buena tijera de peluquería y una capa de corte. Una vez listos los materiales, vamos a entrar en materia con el video. Lo primero que vamos a hacer es alistar la modelo que vamos a trabajar. El cabello debe estar así, limpio, húmedo y desenredado, de preferencia recién lavado. A mí no me conviene o no me gusta cortar cabello seco, porque cuando yo corto el cabello a tijera en seco, la punta tiene una tendencia a abrirse con mucho más facilidad, ya que estamos estropeando de alguna manera la cutícula del cabello al cortarlo en seco. Entonces, lo primero, el cabello bien húmedo y desenredado, de preferencia recién lavado. Procedo a hacer mis divisiones. Las divisiones que uso son por detrás de la oreja, de esta manera, y en la parte de atrás, desenredando muy bien primero el cabello, por supuesto. Antes de hacer las divisiones, permítanme, yo ubico bien la modelo para que la puedan ver y podamos ver todo el trabajo. Entonces, la parte de atrás la voy a dividir en dos secciones, de esta manera. Voy a utilizar un caimán para sujetar el cabello en la parte superior y desenredo muy bien el cabello para poder realizar el procedimiento de corte de forma apropiada. Bien, déjenme, yo ubico un poquito la modelo para que puedan verla bien. Excelente, entonces yo voy a empezar por cualquiera de los dos lados, de esta manera. Peino muy bien hacia abajo, en este caso la modelo tiene bastante cabello. Para cortar, el primer corte que hago le llamo mecha guía, de esta manera, corte suave. En este caso la modelo me ha pedido que le corte bastante cabello, por eso yo estoy cortando bastante, al gusto de la clienta, ¿verdad? Pero ustedes pueden cortar mucho menos, no es necesario que corten tanto cabello. En este caso es a petición de la modelo, ¿de acuerdo? Este primer corte entonces se llama mecha guía. Ahora tomo suficiente mecha guía y un poco de cabello para cortar. De esta manera, entre más mecha guía tomemos, mucho mejor. A ver, yo acomodo bien para que ustedes puedan ver lo mejor posible. Tomamos más mecha guía que cabello para cortar. Esta es una forma muy apropiada para tener un corte de cabello recto y bonito. Bueno, a ver, entonces, más mecha guía que cabello para cortar. De esta manera. La otra forma que podemos usar es esta: sobre la mecha guía y con la tijera al aire vamos cortando suave las puntas que sobresalen. Recuerden, el cabello debe estar muy mojado para que tenga suficiente peso y podamos ejecutar esta técnica sin ningún problema. Además, podemos aplicar un poco de tratamiento nutritivo durante el corte o un tratamiento termoprotector, lo que va a ayudar a generar ese peso que necesitamos para tener una buena guía de referencia en el corte. Bien, entonces ahora lo que hago es peinar muy bien la parte superior sobre la parte inferior. Recuerden que el cabello debe estar húmedo y si necesito
mojarlo un poquito más, lo mojo. Recuerden que este peso que gana el cabello es importante para realizar una técnica efectiva de corte. Sobre la mecha guía un poquitico más largo, calculen de 3 a 6 milímetros máximo. De esta manera voy peinando y despacio cortando el cabello sobre la mecha guía que se encuentra ubicada en la parte inferior. ¿De acuerdo? De esta manera es muy simple realizar un corte de cabello de alta calidad, de muy buena calidad y con muy poco esfuerzo. Bien, ahora para continuar el corte lo que voy a hacer es tomar una de las secciones laterales, una de las dos laterales que hemos sacado desde la partición de la parte de atrás de la oreja, y no voy a llevar el cabello de atrás hacia adelante, no, al contrario, el de adelante lo llevo hacia atrás, de esta manera, peinando. Recuerden, el cabello bien húmedo para que tenga buen peso y tengamos una buena referencia de corte, ¿de acuerdo? Bien. De esta manera vamos desenredando muy bien el cabello, apoyo mi tijera y sobre la mecha guía voy cortando ligeramente. Es importante que mantengan siempre el peine sobre los dedos, la tijera sobre los dedos para tener un buen resultado, para tener equilibrio y precisión al momento de cortar. Así debe quedarse, ¿de acuerdo? La tijera sobre los dedos para tener más precisión de corte. Vamos a proceder a realizar el corte en la siguiente sección o en el lateral izquierdo. Para realizarlo tomo esta sección y la llevo hacia la parte de atrás. Acuérdense, de esta manera el cabello muy húmedo para que la caída se mantenga lo más hacia abajo posible para tener un buen patrón de corte. Sobre la mecha guía, con la punta de la tijera voy cortando. Es bastante simple, espero que el proceso les quede muy claro. Este vendría a ser el resultado. Justo así realizamos un corte de cabello recto. Ya para finalizar, cuando ya estoy terminando, voy a peinar muy bien el cabello de mi clienta y voy a dar una repasadita a estas punticas que considero que están sobrando de alguna manera. Es muy importante mantener la cabeza de la modelo recta para que el corte también quede recto. No permitan que la modelo se incline ni hacia el frente, ni hacia la izquierda, ni tampoco hacia la derecha. De esa manera podemos tener un resultado muy apropiado para los cortes de cabello rectos. En un próximo video voy a mostrarles cómo realizar estas mismas técnicas en cabello corto o en cabello mediano. Este vendría a ser el resultado final: corte recto para dama, cabello largo a tijera. Recuerden, para cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, pueden hacerla aquí en los comentarios. Yo con mucho gusto estaré encantado de ayudarlos. Un excelente y feliz día para todos. Gracias, muchas gracias por estar, por ver todo el video hasta el final. Así se vería el video ya peinado. Espero que les haya gustado la técnica, que sean de su agrado y sobre todo que les sean de mucha utilidad en sus peluquerías. Recuérdense, si les gustó el video, suscribirse al canal para poder seguir haciendo videos como este si les ha gustado. Y para cualquier duda que tengan a través de WhatsApp o aquí en los comentarios, yo estaré encantado de ayudarles. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar. Academia de Belleza Limagen. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.